Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso de Humanidades 3, Monstruos, Mascotas e Insectos, la frontera animal en la literatura. Y hoy continuamos con nuestro tema de los monstruos. En particular vamos a hablar de un texto que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla, que es un capítulo del libro Orden y Caos, un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte. Este fue un libro publicado por José Miguel G. Cortés, que fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo, publicado en 1997, el mismo año en que quedó finalista. Y el capítulo que vamos a trabajar hoy se llama Lo monstruoso o la fragilidad del orden social. Hay que decir pues que, como su nombre lo indica, el libro tiene que ver con una interpretación de manifestaciones culturales, principalmente, bueno, él lo llama lo monstruoso en el arte, pero tiene que ver en general con las artes, incluyendo la literatura, por supuesto, que es uno de los temas que él también más trabaja, pero también habla mucho de las artes visuales. Vamos a hablar un poquito del autor, primero que todo. Bueno, pero antes quería recomendarles esta página, que es la página de donde yo tomo la mayoría de las imágenes que acompañan esta presentación. Es una página que se llama The Public Domain Review. Aquí les traigo un poco la presentación de la página. Es una página fundada en 2011, que funciona como una revista en línea y un proyecto sin fines de lucro dedicado a la exploración de obras curiosas y convincentes de la historia del arte, la literatura y las ideas. Con un enfoque en lo sorprendente, lo extraño y lo bello, esperamos proporcionar un gabinete de curiosidades en constante crecimiento para la era digital, nos dicen los editores de esta revista digital. Son obras entonces escaneadas y tomadas sobre todo de publicaciones impresas, pero también tiene lo de, digamos, información sobre cine, sobre artes en general también, ¿no? Y ellos pretenden que esta página sea una especie de Vanderkamer o gabinete o cuarto de maravillas, hipervinculado, es decir, pues a través de el formato digital, un archivo de contenido que realmente celebra la amplitud y diversidad de nuestros bienes culturales y de quienes los han producido, ¿no? Entonces, esto un poco para contextualizarles que estas imágenes de la presentación pues tienen unos orígenes, unas fuentes, y les dejo la dirección de la página de Public Domain Review para que ustedes puedan consultarla. Estas son imágenes que además ustedes pueden usar porque son de dominio público, como su nombre lo indica. Bueno, este señor es José Miguel Cortés, aquí con un pequeño retoque para recordarnos un poco el tema que tanto le apasiona, que es el de los monstruos, ¿no? Él es doctor en filosofía y profesor de teoría del arte en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. También ha sido director y curador en el Espacio de Arte Contemporáneo de Casteló, lo fue durante varios años. Ha, digamos, dirigido, comisariado o curado varias exposiciones, ¿no? Muchas de estas exposiciones relacionadas también con el cuerpo, con la masculinidad, con los espacios fronterizos del arte, etcétera, ¿no? Que tiene que ver también con sus publicaciones. Aquí les puse algunas de sus publicaciones más famosas. Y ahí les subrayé precisamente el libro que vamos a trabajar acá, ¿no? Orden y Caos, una historia cultural sobre lo monstruoso en el arte. Pero si ustedes se van a dar cuenta que tiene libros sobre artistas muy reconocidos, como los fotógrafos Gilbert and George, que tiene otros libros sobre, por ejemplo, el cuerpo mutilado o la angustia de la muerte en el arte, que se conecta mucho con este texto que vamos a trabajar acá. Entonces, para conocer un poco al autor. Y bueno, ¿por qué usar la categoría de lo monstruoso para hablar de las artes? Eso es algo que uno se podría preguntar y es algo que él precisamente define en este capítulo, porque a José Miguel Cortés le interesan precisamente esas manifestaciones artísticas que revelan cosas que otras formas culturales reprimen, ocultan o niegan, ¿no? Entonces, por supuesto, el libro tiene una fuerte influencia del psicoanálisis y sobre todo de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, digamos de ese psicoanálisis más clásico, aunque pues por supuesto hace referencia a otros desarrollos del psicoanálisis. Y bueno, pues con el psicoanálisis pues hay que tener cuidado porque pues se usa mucho en las teorías estéticas, se usa mucho todavía también en análisis cinematográficos, pero pues es una teoría que tiene sus problemas, sus límites, sus cuestionamientos que se han hecho en otros espacios, que no es nuestro interés acá. Pero sin embargo, pues vamos a concederle el beneficio de la duda y vamos a ver cómo lo usa José Miguel G. Cortés para hablar de lo monstruoso, ¿sí? Porque efectivamente, si alguien se ha ocupado, o si una teoría se ha ocupado precisamente de todos esos contenidos de nuestro lado oscuro, por decirlo así, ha sido el psicoanálisis, ¿no? Y pues porque desde Freud en adelante y muchos de sus continuadores,
no solamente han trabajado, digamos, el psicoanálisis desde el punto de vista terapéutico o a partir de los testimonios de pacientes, clínica, etcétera, sino que también han hecho análisis culturales muy interesantes, revisando tradiciones artísticas, literarias, en fin. En este caso, pues, vamos a ver una de las obras de Freud más célebres sobre la literatura fantástica. Vamos a ver también un poco las aplicaciones que hace José Miguel G. Cortés a obras de arte. Entonces, digamos que el psicoanálisis también tiene esa dimensión de teoría estética o de teoría de la cultura, ¿no? Y bueno, por supuesto no se deslinda de esa función de hablar de la dimensión subjetiva del individuo y la dimensión también de esa psicología de la cultura, ¿no? Bueno, en esa línea precisamente entonces, pues José Miguel G. Cortés desde un principio nos va a decir que lo monstruoso es una manera de expresar cosas que son negadas por la cultura o que son marcadas como negativas, como censuradas, ¿cierto? Pero una manera de poder hablar de lo negativo es precisamente darle un rostro, darle un aspecto representable que nos subraye ese temor o ese cuidado, esa atención que ciertas normatividades o ciertas instituciones culturales quieren señalar sobre aspectos que van en contra, digamos, de sus objetivos, ¿no? Entonces, nos dice José Miguel G. Cortés que las sociedades occidentales, marcadas por supuesto por el cristianismo, por las religiones judeocristianas, se han servido durante siglos de símbolos como el demonio, las brujas o los seres monstruosos para marginar o expulsar a cualquier miembro considerado indeseable. La sesión pasada en la que estuvimos escuchando sus comentarios también sobre lo monstruoso, pues salió ese tema de el horror sobrenatural. Y bueno, eso que decíamos sobre el horror sobrenatural tiene mucho que ver con esa mitología judeocristiana donde los monstruos aparecen en forma de demonios, de brujas, para representar lo que se supone es indeseable, lo asociado con el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos dice Cortés que la sociedad para protegerse se divide entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. Y en las fuerzas del mal introduce todo aquello que considera negativo, oscuro, censurable, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero por supuesto lo que nos quiere subrayar Cortés apelando al psicoanálisis es que hay cosas que no se pueden negar, que eso que la religión llama el pecado o llama lo censurable, etcétera, pues no es otra cosa que también manifestaciones de nuestra naturaleza humana que si las negamos pues quedan reprimidas y después salen de otras maneras de pronto también muy problemáticas, ¿no? Entonces por eso también las artes han funcionado como catalizadoras a la hora de introducir esas formas que otras áreas de la sociedad, la religión, las instituciones quieren negar o quieren reprimir, ¿no? Bueno. Seguimos aquí citando a José Miguel Cortés, llámese brujo, diablo o demonio, todos esos seres monstruosos que equivalen a aquello que representa una amenaza para la integridad de un sistema o de un individuo, elementos que se oponen a las estructuras que constituyen la vida, son las que, digamos, son marcadas con toda esta imaginería de la deformidad, de lo grotesco, de lo aterrador, ¿no? Siempre lo monstruoso se presenta como una diferencia, ¿sí? Como algo que se sale de un canon, que se sale de una norma, como vamos a ver ahorita más adelante. Y una cosa muy particular que señala José Miguel Cortés de esta primera, digamos, forma de monstruosidad, es que en todo caso los monstruos pertenecen al orden de lo natural. Vamos a ver que eso es una de las cosas que nos dice también Michel Foucault. Por eso en un principio no aparecen monstruos mecánicos o minerales, sino siempre son monstruos orgánicos, animales o humanoides o mezclas de los animales con los seres humanos, etcétera. Digamos que hay que esperar todavía unos cuantos siglos para que aparezca lo monstruoso mecánico o maquínico, para citar un término de otros filósofos, o el cyborg, o lo monstruoso también proveniente de la tecnología, ¿no? Entonces, estos primeros monstruos de estas etapas un poco de la cultura occidental son monstruos más bien orgánicos y más bien como que nos muestran áreas problemáticas de lo natural, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, por supuesto lo monstruoso, tal y como lo hemos visto en esta línea que nos propone José Miguel Cortés, está asociado pues con un orden social, con unas reglas, con unas leyes, con unas costumbres, con unas tendencias sociales, generalmente marcadas por organismos de poder o por niveles del poder que determinan un poco qué va a ser considerado monstruoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esa norma social se genera
se generan los cánones de lo que se conoce como normalidad, ¿sí? Entonces, todo lo que se califique como anormal será problemático, será censurable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo normal? Pues digamos que cada sociedad, cada época lo define de maneras distintas, pero generalmente lo normal se define desde una instancia de poder, ¿no? Entonces, la ruptura de esa norma, de la salida de esa normalidad, puede ser violando las normas de la naturaleza, pero miren que lo natural también se define socioculturalmente, como los aspectos físicos, la anatomía, ¿sí? La belleza, todos esos juicios que ahorita retomamos un poco con Calabrese, que veíamos en la lectura de Calabrese, pero también los que transgreden normas sociales o formas psicológicas o comportamientos psicológicos son considerados anormales y también entrarían en esa categoría de lo monstruoso. En todo caso, tanto lo psicológico y lo social como lo natural se juntan, ¿cierto? Se mezclan en el sentido precisamente de que algo que transgrede una norma social generalmente es definido como monstruoso, como anormal también en su aspecto, en su forma, ¿no? Ahí es donde precisamente podemos recordar las categorías de valor que nos proponía Omar Calabrese, ¿cierto? La categoría morfológica, que hace alusión a juicios sobre la forma, la categoría ética, que hace alusión a juicios sobre la moral, la categoría estética, que nos habla del gusto. Claro, estética es mucho más que eso, pero en este marco lo podemos restringir al gusto. Y la categoría tímica, que era un término un poco semiótico, recuerden que Calabrese es un semiotista, o fue un semiotista, que nos habla de las pasiones, las emociones, toda la dimensión del aparato emocional humano y social, ¿sí? Entonces los juicios sobre las pasiones o sobre los sentimientos entran en la categoría tímica. Y pues un poco lo que nos decía Calabrese es que estas categorías y los juicios que se emiten a partir de estas categorías pues son juicios de valor que pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? Y pues los juicios positivos tienen que ver en el nivel morfológico con lo que es conforme a una forma llamada estándar o normal. Lo que es bueno es lo que se ajusta a ese juicio moral, lo que es bello a juicios de gusto, y lo que es eufórico a juicios de pasiones que son aceptadas como positivas o como subrayables o defendibles, digamos, mientras que lo negativo tiene que ver con lo deforme, con lo malo, con lo feo y con lo disfórico, ¿no? Y precisamente vemos que lo monstruoso, sobre todo en esta primera época, ya veíamos que Calabrese nos decía que eso cambia un poco en el siglo XX, cambia bastante en el siglo XX, pero en este momento de surgimiento un poco de esa epistemia occidental, digámoslo así, todo lo negativo queda marcado como asociado con lo monstruoso, ¿no? Deformidad física, maldad moral, catalogado o calificado como feo, desagradable, etc. Y disfórico porque activa emociones o pasiones negativas como el miedo, la angustia, la rabia, el terror, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso retomamos un poco aquí las categorías de Calabrese, porque nos hablan mucho de esta primera etapa, digamos, de consolidación de ciertos valores occidentales que son los que van a ser amenazados por lo monstruoso. Bueno, seguimos entonces un poco viendo que lo monstruoso entonces tiene que ver precisamente con un límite, una marca, una frontera que traza cierto orden social y allí confina a lo que es peligroso, lo que es amenazante, etcétera, etcétera. Ya poniéndolo un poco en términos más freudianos, precisamente recordemos que Cortés es de esta tendencia psicoanalítica, las criaturas monstruosas son manifestaciones de todo lo que una cultura reprime, ¿sí? Bueno, la teoría psicoanalítica se aplica por supuesto a los individuos, pero los individuos siempre considerados también como miembros de un grupo social, de un colectivo. De hecho, pues Freud también hablaba precisamente de la cultura y de, en términos casi en los mismos términos que se puede hablar de los individuos, una cultura reprime contenidos, una cultura puede generar traumas, etcétera, ¿cierto? Ese famoso texto del malestar en la cultura, un poco de dónde salen los miedos que nos inculca una cultura, sobre todo en una tradición judeocristiana, etcétera. Y por eso podemos hablar de que la cultura dominante reprime contenidos, los esconde, los tapa, los niega, pero esa misma cultura produce formas artísticas que inevitablemente sacan a la luz esos miedos, esos traumas, ese contenido reprimido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, incluso desde este modelo psicoanalítico en una sociedad
altamente represora, ¿cierto? También se dan formas, la literatura, las artes cumplen esa función un poco de sacar a la luz lo que la cultura reprime. Bueno, entonces por eso precisamente lo no dicho, lo no mostrado, lo que se niega, lo que se tapa, lo que se esconde, lo que se omite, de alguna manera sale así como a un individuo sale sus contenidos, sus represiones a través de los sueños, a través de los lapsus en el uso del lenguaje, a través de actos fallidos, en la cultura sale sobre todo a través de las artes, ¿no? Por eso también un rol muy importante de las artes. Entonces, lo monstruoso hace que salga a la luz lo que se quiere ocultar o negar, ¿no? Y esto también además lo hace que, como en todo caso, la gente tiene acceso a ellos a través de estas formas artísticas, pues entonces las categorías que tratan de negar esas cosas también son puestas en duda, son discutidas, y esa emergencia de lo monstruoso a través de las artes, pues precisamente tiene ese rol liberador un poco también y cuestionador de un orden determinado, ¿no? En este punto, pues recordar un poco una cita que hace el propio José Miguel G. Cortés, de uno de los grandes creadores de monstruos de la literatura contemporánea, en particular de la literatura de género, del horror, que es este señor que les pongo acá con una ilustración del artista gráfico Noam Bar, un artista israelí radicado en Inglaterra, que hace este tipo de imágenes como muy minimalistas y muy esquemáticas, pero también muy comunicativas. Entonces, si no lo han reconocido, ahorita les digo quién es, pero creo que ya es fácilmente reconocible, y esta es la cita que ponemos de él, ¿no? Amamos y necesitamos el concepto de monstruosidad porque es la reafirmación del orden que anhelamos como seres humanos. Y déjenme sugerir que no son las aberraciones mentales ni físicas las que nos horrorizan, sino la ausencia de orden que estas situaciones parecen implicar. Esta es una cita del escritor Stephen King, ¿cierto? Muchos de los monstruos más célebres del cine, incluso hoy en día de la televisión, provienen de las obras de ficción de este señor, y por eso sus palabras tienen un sentido muy particular, ¿cierto? Porque también, así como la literatura, el cine, las artes sacan eso reprimido, también de alguna manera nos dicen, bueno, ese orden en realidad no es tan estable, ese orden no es tan sólido y vira fácilmente hacia el caos, digamos, ¿no? Y los monstruos ponen en evidencia esa fragilidad del orden social de la que nos habla José Miguel G. Cortés. Bueno, y por supuesto a este autor le interesa mucho cómo surge lo monstruoso en la literatura, ¿sí? Ya hemos dicho en este curso que los monstruos están desde que existe el ser humano, desde que existen los mitos, el folclore, las formas artísticas, la oralidad, la literatura, etcétera. Siempre ha habido monstruos y siempre los habrá. Pero a José Miguel Cortés le interesa particularmente por qué los monstruos empiezan a volver un tema tan popular a partir del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX. Y por supuesto durante todos los dos últimos siglos, XX y XXI, lo que llevamos del XXI. Pero ¿por qué a finales del siglo XVIII, del siglo XVIII, surge lo monstruoso de una manera tan fuerte? ¿Por qué se consolida y da lugar a todo un género en el siglo XIX? ¿Y por qué sigue siendo tan importante hasta hoy en el siglo XXI, ¿no? Aquí les pongo una imagen de una de las ediciones antiguas de Frankenstein de Mary Shelley, que es una de las obras precisamente que funda o crea un mito. Decíamos la sesión pasada que tuvimos online, hablamos un poco del Frankenstein y de su relevancia, de la relevancia de esta gran escritora que siendo muy joven, siendo tan joven, logró introducir un nuevo mito en la literatura, claro, que se nutre de la mitología clásica. El subtítulo de Frankenstein decíamos que era el moderno Prometeo, ese hombre que le roba el fuego a los dioses para entregárselos a sus congéneres, ¿sí? Y en este caso Frankenstein es el moderno Prometeo, porque recuerden, estamos acostumbrados a pensar que Frankenstein es el monstruo, pero en realidad Frankenstein es el creador del monstruo, ¿no? ¿Y cuál es el fuego que se está robando en esta ocasión? Ese es el moderno Prometeo, pues el poder de dar vida, ¿no? El poder de construir vida artificial o de darle vida a lo inanimado, que se consideraba un poder exclusivo de los dioses, ¿sí? Es un tan fuerte este mito que lo seguimos viendo en nuevas manifestaciones. Hoy en día toma la forma, por ejemplo, de todas las ficciones de la inteligencia artificial, ¿sí? Que es como nuestro nuevo Frankenstein, esos monstruos digitales, o en series como Westworld, o en películas, o en tantas películas de ciencia ficción en las que
Blade Runner, etcétera, aparece ese temor a que seres artificiales sean superiores a nosotros o nos igualen o cuestionen nuestra potestad como los reyes de la creación, etcétera, ¿no? Entonces, o quieran desplazarnos y ser un siguiente salto evolutivo, ¿no? Eso casi que se lo vemos también a Mary Shelley de una manera pues muy indirecta, pero que muchos de esos temas ya estaban en esta novela. Entonces, pues el monstruo de Frankenstein es una creación ya del siglo XIX, de las primeras décadas del siglo XIX, pero que recoge toda una tradición que es la de la novela gótica, la de las historias de fantasmas, de monstruos, de entidades grotescas que aparecen en medio de castillos medievales, persiguiendo a damiselas, etc. Toda una tradición que está muy centrada en Inglaterra, pero que tiene sus manifestaciones en Francia, en Alemania, en varios países europeos, y que empieza a reintroducir el modo monstruoso en la literatura y después, por supuesto, también en el cine, en las adaptaciones que se harán posteriormente en el siglo XX de muchas de estas novelas, y en las formas artísticas también, por supuesto, ¿no? Bueno, pero estas formas de arte que surgen precisamente en el siglo XVIII y XIX, de alguna manera son la respuesta, son eso reprimido que sale en forma literaria o artística de lo que hizo la edad de la razón, ¿verdad? De todo el iluminismo, toda esa tradición un poco que José Miguel Cortés asocia desde Descartes con Bacon, con Locke, con Hobbes, con Newton, la primacía de la visión científica positiva del mundo, ¿sí? El crecimiento de esa visión, esa necesidad de construir el conocimiento a través de un método, a través de unos procedimientos de la razón, que por supuesto son fundamentales para el desarrollo un poco de la ciencia y pues también un poco para todo lo que vendrá después en el siglo XX, pero que en otro sentido también hicieron que muchas cosas que formaban parte del patrimonio cultural, del folclore, y que de alguna manera también eran manifestaciones simbólicas de aspectos humanos, quedaron reprimidos, escondidos o negados, ¿no? Entonces, es la edad del iluminismo que generalmente se opone, la luz siempre se opone a la oscuridad, ¿cierto? Y que ve como todo lo que tenga que ver con la Edad Media, con el oscurantismo, como se decía precisamente, esa edad de creencia en brujas, en demonios, en toda la demonología, pero también las culturas llamadas paganas por Occidente, ¿no? Todas las mitologías nórdicas, las mitologías de otros pueblos no cristianos, ¿cierto? Son reprimidos, son negados, son ocultados y vuelven a surgir en forma literaria en el siglo XVIII y siglo XIX. Por supuesto, también este resurgir está muy asociado con el romanticismo, ¿no? Con la literatura del romanticismo y con el arte del romanticismo, ¿no? Entonces, mientras por un lado la ciencia trataba de tomar las antorchas de la luz y iluminarnos y llevarnos hacia la razón pura, la literatura trataba de preservar esos contenidos simbólicos a través de formas literarias, ¿no? Y donde es más evidente, pero donde se manifiesta más en forma de lo monstruoso, es en la literatura gótica, ¿verdad? Bueno, es muy interesante precisamente entonces que el monstruo de Frankenstein de alguna manera como que hace integrar esas dos vías porque a pesar de ser una novela gótica o como parte también de ser una novela gótica ambientada un poco en esos escenarios, es también una de las primeras novelas de ciencia ficción. Es una novela que usa la ciencia de su época para crear un monstruo, para crear un símbolo, porque ustedes saben que Mary Shelley usa toda la teoría del galvanismo, de la electricidad, de los experimentos que se hacían en su época, para usarla como el pretexto científico que permite darle vida a un ser constituido de cuerpos muertos, de fragmentos de cuerpos muertos, ¿no? Y es la electricidad la que le insufla la vida. Entonces ahí hay un componente científico también que entra a crear ese género de la ciencia ficción donde todavía también siguen manifestándose tanto esas fuerzas negadas y reprimidas como ese objetivo de resaltar el ingenio humano, la razón, la capacidad creativa de la ciencia para descubrir los nuevos universos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una cosa que la pongo aquí como al margen, pero que es muy interesante, es que la subraya también relacionándola con este mismo tema, José Miguel G. Cortés, es que muchos de los monstruos, sobre todo ya del siglo XX y de la era del cine, ¿cierto? Bueno, pensemos en todo caso que, por supuesto, en sus orígenes el cine era mudo en el sentido que no se podía escuchar lo que hablaban los personajes, pero pues tenía unos acompañamientos musicales, etcétera. En fin, pero lo que quiero decir es que tanto en la literatura como en el cine,
Curiosamente al monstruo se le representa como alguien incapaz de hablar, incapaz de comunicarse, ¿sí? Entonces hay como también ese aspecto simbólico de negarle la voz al monstruo, de dejarlo en silencio, ¿cierto? Y él pone algunos ejemplos acá porque precisamente la palabra es una de las formas de manifestación de la racionalidad, del orden, también de la comunidad, del orden social, etc. Y en ese sentido es que, por ejemplo, Frankenstein, en su versión cinematográfica, es un monstruo que no puede hablar, a duras penas puede proferir unos sonidos, casi que habla como con una capacidad cognitiva más muy reducida, que por supuesto se opone al monstruo de Frankenstein de la novela de Shelley, porque este monstruo no solo hablaba, sino que hablaba muy elocuentemente, pensaba como un hombre ilustrado, es decir, esa reducción de las capacidades cognitivas del monstruo de Frankenstein en realidad se la damos más al cine, por eso menciona la película de James Whale que introduce en 1931 esta imagen de Frankenstein, de Boris Karloff, ¿cierto? Curiosamente también el Mr. Hyde de la novela de Jekyll y Hyde, en el cine también aparece como un monstruo que tiene dificultades para articular lenguaje, o el Nosferatu de Murnau, ¿cierto? Que es la versión cinematográfica del Drácula de Bram Stoker, con pues, otras referencias también folclóricas y una transformación un poco del personaje. Y por supuesto, en el campo puramente literario, aunque también ha tenido sus adaptaciones, ese gran insecto en el que aparece convertido Gregorio Samsa de la transformación o la metamorfosis de Franz Kafka, ¿cierto? Claro, conocemos los pensamientos de Gregorio Samsa porque nos los transmite el narrador, ¿cierto? Pero se enfatiza mucho en esa novela corta que cuando Samsa trata de hablar, este es un tema que vimos acá cuando hablamos de Kafka, cuando él trata de hablar le salen unos sonidos que sus familiares no son incapaces de entender. Él cree que está hablando claramente y de hecho Kafka pone parlamentos que son claros, pero lo que oyen su hermana y sus padres es un chillido como más propio de un insecto, ¿no? Entonces esa idea de asociar a lo monstruoso con el silencio, con la incapacidad de comunicarse, con la palabra, que es como una manifestación de la racionalidad, se asocia mucho con lo monstruoso. Bueno, aquí nos propone José Miguel G. Cortés una serie de teorías que dan cuenta de lo monstruoso, y por supuesto él lo va llevando sobre todo pues a la teoría que más le interesa a él, que es precisamente un poco la referencia psicoanalítica, en la que lo monstruoso es una construcción mental, lo monstruoso es un desarrollo de nuestro psiquismo, ¿cierto? Que se manifiesta en este caso también a través de las artes, ¿no? Pero entonces él nos recuerda, como toda la tradición que ya hemos mencionado acá, de los bestiarios y de esa tradición un poco híbrida entre el texto científico y el texto fantástico especulativo, ¿cierto? Que son los bestiarios, ¿no? Hay uno muy célebre que tradujo hace algunos años y que editó en una edición contemporánea la editorial Ciruela, aunque ahorita es difícil de conseguir, por ahí circula una versión digitalizada un poco no muy buena, pero bueno, es una forma de acceder a él, que es Monstruos y Prodigios del francés Ambroise Paré. Este es un bestiario, es propiamente lo que llamamos un bestiario. Paré vivió entre 1509 y 1590, es longevo para su época, ¿cierto? Y aquí les puse algunas de las imágenes de ese bestiario, precisamente entonces, que son muy similares a las que hemos visto aquí en la presentación, tienen como ese estilo de ilustración un poco arcaica, pero que muestran deformidades, que muestran hibridaciones, que muestran como esos seres fronterizos entre lo humano y lo animal, o humanos a los que les faltan partes o a los que les sobran partes, etcétera, etcétera. En esta dimensión de los bestiarios también nos recuerda precisamente José Miguel Cortés esta obra de Borges, bueno, que se le atribuye solo a Borges, pero que en otras ediciones se nos recuerda que la desarrolló con Margarita Guerrero, que es el libro de los seres imaginarios, también conocido como Manual de Zoología Fantástica. Es el mismo libro con dos títulos distintos. Aquí les puse una foto de Borges ahí con un gato, ¿cierto? Y esta es una de las carátulas que tiene este libro en la edición de Alianza, que es una de las ediciones más populares en español, pero también hay una edición del Fondo de Cultura Económica, también está de Bruguera, y en los breviarios del Fondo de Cultura se llamó Manual de Zoología Fantástica.
no es otra cosa que un bestiario, pero hecho a la luz de la literatura, bueno, con una perspectiva muy amplia. No son solo criaturas de bestiario clásicas de mitología, de folclore, sino también criaturas provenientes de la literatura, ¿cierto? Criaturas creadas por escritores, como esa criatura que imaginó Kafka también en uno de sus cuentos cortos, ¿cierto? Y de otras novelas o de otras sagas literarias. Entonces Borges hace como, y con Guerrero recogen un poco ese bestiario que no es contemporáneo, porque en todo caso también se remonta a textos muy antiguos, pero que también incluye entonces o extiende el bestiario a la literatura contemporánea, bueno, contemporánea al escritor, por supuesto, ¿no? Entonces, con esto nos quiere mostrar José Miguel G. Cortés que esa tradición del bestiario continúa, que se revisita y se actualiza en distintos momentos, ¿cierto? Por ejemplo, que un escritor como Borges lo vuelva también motivo de un libro, casi que puede ser como de relato fantástico, nos habla de esa perdurabilidad del bestiario. Bueno, también nos recuerda, ya les había mencionado a Michel Foucault, nos recuerda a José Miguel Cortés que se ocupa también Foucault de lo monstruoso, ¿no? Precisamente en este libro, Las palabras y las cosas, que nos hace una arqueología de las ciencias humanas, como nos indica su subtítulo. Y aquí les puse una de las citas de las que nos habla José Miguel Cortés, o uno de los pasajes donde él está hablando de lo monstruoso y en qué términos lo hace, ¿no? Los monstruos no pertenecen a otra naturaleza que las especies mismas, nos dice Foucault en la episteme que él está analizando en ese momento. Cuando aparece lo monstruoso, es precisamente como parte del orden natural, ¿sí? Claro, decíamos, recuerdo cuando decía Cortés que lo monstruoso generalmente es natural, tiene que ver con animales, con seres humanos, más que con máquinas, más que con objetos artificiales, ¿no? Creemos que las formas más extrañas en apariencia pertenecen necesaria y esencialmente al plano universal del ser, que son metamorfosis del prototipo, tan naturales como las otras, ya sea que nos ofrezcan fenómenos diferentes o que sirvan de paso a las formas vecinas, que preparan y ordenan las combinaciones que las siguen, del mismo modo que ellas son ordenadas por las que las preceden, que contribuyen al orden de las cosas lejos de perturbarlo. Quizá la naturaleza solo llega a producir seres más regulares y una organización más simétrica a fuerza de seres, ¿no? Casi que como que los monstruos son partes del laboratorio de la naturaleza, ¿cierto? Esto es una cita de Robinet, que ahí la vemos. De que la naturaleza, para seguir avanzando, experimenta con sus propios seres, creando a veces anomalías, deformidades, etcétera, pero siempre para producir nuevos seres, ¿no? Entonces, aparece también como dentro de ese orden de lo natural, ¿cierto? Que como que no hay nada que se salga del orden de alguna manera, nos está diciendo Foucault, a pesar de que lo monstruoso parece cuestionar ese orden. Y bueno, el gran referente, creo, y que nos interesa muchísimo a nosotros, desafortunadamente es un texto que es difícil de conseguir y sobre todo pues que solo existe en francés, que no ha sido traducido, es el libro de Gilbert Lascaux, ¿cierto? El monstruo en el arte occidental. Este creo que es un libro que valdría la pena traducir algún día por lo menos, que hace un recorrido en las artes occidentales para proponernos todos unos criterios de clasificación, de comprensión, de análisis de lo monstruoso en el arte. Aquí les puse una fotografía de Lascaux y la carátula original de la primera edición del libro. Pero bueno, afortunadamente Cortés nos hace como una síntesis o nos presenta algunas de las ideas de Lascaux que sirven un poco para su propósito de presentar lo monstruoso y incluso de hacer una especie de taxonomía también, ¿no? Entonces, lo primero que recupera Cortés de Lascaux es esta distinción en los distintos tipos de formas de entender lo monstruoso, ¿no? Primero, entender los monstruos como combinaciones, ¿cierto? Él la define como una clasificación formalista, perdón, en el sentido que se basa en las formas, en eso que llamaría Calabrese la morfología, ¿cierto? Y es cómo se combinan rasgos anatómicos, por ejemplo, de distintos seres para crear monstruosidades, ¿no? Entonces, elimina la complejidad y la riqueza de su sensibilidad y de su diversidad y se convierte en un método de descripción que no ayuda a comprender el verdadero sentido de las formas monstruosas. Como que reducir la teratología a hacer una descripción de combinaciones de partes o de animales, pues no nos dice mucho sobre el sentido de lo monstruoso, ¿no? Pero pues es útil también, pienso yo, para una primera clasificación, ¿no?
Sin embargo, hay otros criterios que le parecen más interesantes a Lascaux, aunque también les critica a Cortés de la clasificación de Lascaux, ¿no? Y es la segunda, pues, por ejemplo, ¿no? Los monstruos como símbolos, ¿no? Más allá de cómo están constituidos, cuál es su aspecto, es qué representan los monstruos, ¿no? Si leemos un monstruo como un símbolo unívoco, como un texto del que debemos descifrar un mensaje, solo conseguiremos petrificarlo. Supone una lectura unívoca del monstruo. Esta es la crítica que le hace también Cortés a este segundo criterio, bueno, que proviene de Lascaux también, y es, bueno, es interesante ver los monstruos como símbolos, pero a veces esa lectura simbólica se vuelve una codificación muy rígida y muy estática, ¿no? El monstruo siempre significa una sola cosa, que es esta, y que la clave nos la va a dar este diccionario, o este bestiario, o esta teoría. Entonces, a pesar de que puede ser interesante entender al monstruo como símbolo, aquí podríamos usar otro término mejor, que tal vez es el de alegoría, ¿no? La alegoría es como un símbolo más estático, más rígido, más convencional, y en ese sentido más unívoco sobre todo. Entonces, a veces reducimos el significado monstruo cuando decimos esto significa solo esto, ¿sí? Por ejemplo, la serpiente, tentación, o la serpiente, el demonio, ¿sí? Vamos a ver que pues hay toda una riqueza de símbolos ahí de distintos seres. Pero pues también hay una crítica implícita a este segundo criterio de presentación de lo monstruoso. Y por supuesto a Cortés le interesa el tercero, que es lo monstruoso como manifestación de los niveles inconscientes de nuestra mente, ¿no? Él toma esa ruta pues precisamente porque también es pues hemos dicho, se respira ese psicoanálisis en toda su obra, ¿cierto? Quién sabe si hoy en día él se sostenga un poco con esa perspectiva psicoanalítica tan clásica, pero bueno, vamos a ver qué nos dice en esa clave psicoanalítica, ¿no? En cuanto al primer criterio, pues igual nos recuerda cómo lo describe Gilbert Lascaux, ¿no? El monstruo entendido como una combinación de seres o de formas, ¿cierto? Entonces puede ser por confusión de géneros acá en el sentido de especies y géneros y especies, ¿cierto? Según la zoología o según el criterio un poco de catalogación de los seres vivos. Entonces muchos monstruos son combinaciones o confusiones del humano con lo animal. Segunda forma de manifestación, por transformación física, es decir, por expansión de alguna característica o aumento del tamaño, como los gigantes, los ogros, o por disminución del tamaño, como los enanos. ¿Sí? Por aumentar o disminuir alguna propiedad de la anatomía convencional. C, por el desplazamiento, la multiplicación, la supresión, el desarrollo de la representación de órganos aislados del ser humano, entonces la fragmentación del cuerpo y la combinación de esos fragmentos en distintos órdenes, o la exageración de algún fragmento, como cabezas gigantes, o como esta criatura muy representada medievalmente de un ser humano cuyo torso es su cabeza, entonces no tiene cabeza porque todo el torso es la cabeza, o los hombres sin cabeza, el jinete sin cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Suprimir o añadir cosas, o una cabeza flotante, parlante, sin cuerpo, también se vuelve monstruosa, en fin. Por la composición de nuevos seres formados con elementos animales y humanos, aquí parece haber una repetición un poco con el primer criterio, aunque el criterio nos habla más de la confusión o de la fusión entre lo humano y lo animal. Aquí es más como, una vez que hemos fragmentado esos cuerpos, se pueden recombinar, creando criaturas de distintas partes, como la que vemos un poco en la ilustración, que a pesar de que parece privilegiar como una cierta figura humanoide, en todo caso tiene, las piernas son como de reptil, tiene cola de león, tiene alas, tiene una cabeza como entre ave y murciélago, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una recombinación. Y bueno, una cosa curiosa en estos criterios de Lascaux es que, si ustedes recuerdan, para Calabrese la gran transformación de lo monstruoso en el siglo XX era la pérdida de forma, ¿sí? Que los monstruos clásicos eran todos reconocibles en unas anatomías o unas combinaciones de fragmentos, pero que el monstruo del cine de finales del siglo XX pues era un monstruo indeterminado o que estaba en tránsito de buscar su forma. Pero miren que Lascaux ya proponía ese criterio también acá, ¿cierto? Estos últimos dos criterios tienen que ver con esa idea de la pérdida de forma del monstruo posmoderno, como diría, o neobarroco, como diría Calabrese, ¿no? Entonces, por indeterminación de las formas o por metamorfosis, aparece también lo monstruoso, ¿no? En el segundo criterio aparecen pues todas las interpretaciones, por ejemplo, en clave hermenéutica de la Biblia, ¿no? Cuando en la tradición bíblica el monstruo simboliza siempre las fuerzas irracionales, lo infame, lo caótico, lo tenebroso, lo abisal, lo que proviene del abismo, de las zonas oscuras, del infierno, etcétera, etcétera, ¿no?
allí es donde se empiezan a estabilizar siempre esos criterios, digamos, de simbolismo del monstruo como ese lado oscuro o ese lado demoníaco, ¿no? Los monstruos son símbolos también de la fuerza cósmica en estado inmediato al caótico, simbolizan el desbordamiento afectivo de los deseos, la exaltación imaginativa en su paroxismo, las intenciones impuras. Son el oponente, el adversario por excelencia del héroe. Esta definición la toma, de hecho, la saca José Miguel G. Cortés de un diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, muy interesante y muy popular. En los diccionarios de símbolos tal vez están más completos que hay. Cirlot, que también es poeta, en fin. Y precisamente ahí nos dice un poco también que ese otro simbolismo del monstruo, ¿no? O asociándolo con lo oscuro y lo demoníaco, o asociándolo con esas fuerzas puras de la naturaleza, del caos, de lo impuro, etcétera, etcétera. Y siempre el monstruo como el adversario, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, en las novelas de caballería o en los relatos, muchos relatos folclóricos. El monstruo siempre es el antagonista del héroe, debe ser eliminado, debe ser neutralizado, etcétera, etcétera. Lo que critica un poco Cortés, siguiendo a Lascaux, de esa interpretación simbólica de lo monstruoso, es algo que también nos decía Calabrese, no necesariamente en un sentido negativo, sino como una de las características que definen lo monstruoso. Decía Calabrese que monstruo también tiene que ver con monitum, que es como encierra siempre el monstruo un secreto, algo que debe ser develado, un enigma, ¿sí? Como la esfinge famosa de la mitología. Pero aquí en términos ya más críticos lo pone Cortés como que reducir el monstruo a un símbolo es como volverlo una unidad dentro de un código, volverlo parte de un discurso, y la finalidad del monstruo siempre es como indirecta, siempre es un medio para llegar a un fin. Queremos decir algo y el monstruo es simplemente el vehículo para decirlo, ¿no? Entonces, lo monstruoso es un discurso cuya finalidad vendrá dada por aquello que quiere decir. Y le quita un poco ese poder de ambigüedad y de semantismo al propio monstruo, digámoslo así, ¿no? Es lo que no le gusta tanto a Cortés de esta interpretación. Por eso, pues tal vez lo que más le interesa a él entonces es llegar a esa mirada psicoanalítica, según la cual lo monstruoso está vinculado a los miedos fundamentales del ser humano, a eso que él llama los fantasmas del inconsciente, a los contenidos reprimidos, a lo que queda ya guardado en lo fondo de nuestra conciencia y que surge de maneras que nosotros muchas veces no podemos controlar, ¿no? Entonces la forma monstruosa nace del capricho, de la fantasía sin normas, de una creatividad que no se plantea fines, ni es sumisa a la razón, ¿sí? Que trabaja por asociaciones libres. Por eso es que también hay ese matrimonio tan fuerte ya en el siglo XX entre el psicoanálisis y el surrealismo, ¿no? Porque defendían la misma idea, ¿no? Si liberamos nuestra mente y nuestra creación del imperativo de una razón que lleva el timón hacia un objetivo claro, pues van a surgir cosas que no salen de otro modo, ¿no? Y eso es un poco lo que está ahí proponiendo Gilbert Lascaux en esta tercera categoría y que le interesa tanto a José Miguel G. Cortés, ¿no? Lo monstruoso nos fascina y atrae porque nos inquieta, nos tienta y nos obliga a salir de lo cotidiano y banal. Está ligado a la ambigüedad, a la ambivalencia y a la alteridad. Saca aquello que consideramos como lo otro, lo absolutamente otro, pero que vamos a descubrir que nosotros tenemos un aspecto de eso que parece lo otro que negamos, ¿no? Bueno. Entonces, para Cortés, siguiendo este tercer tipo de comprensión de lo monstruoso, pues en realidad los monstruos no solamente son formas de experimentación visual o anatómica, ni son solamente simbolismos convencionalizados, sino que son un inventario de formas mentales, un inventario de cómo funciona nuestra imaginación y cómo ha construido ciertas formas para expresar esos contenidos inconscientes, ¿no? Al observar un ser monstruoso se nos revela una parte de nosotros mismos que desconocemos y se revela a través de estas formas imaginativas, ¿sí? Este inventario de formas mentales que se manifiesta visualmente o literariamente o de distintas formas de expresión artística. Aquí pues nos menciona algo que él va a desarrollar después en otros capítulos del libro que no son ya tan interesantes para nosotros, pero que también pues si a alguien le interesa está el libro completo donde pueden encontrar estos capítulos. Bueno, cómo Freud identificó unos ámbitos en los que se manifiesta ese temor al monstruo y que están asociados precisamente con lo femenino, ¿no? Esa es un poco también una cosa que se le criticaba a Freud, esa manera de comprender lo femenino, y es visto desde el temor a lo femenino, ¿no? Entonces, por un lado, todas esas figuras folclóricas, mitológicas y literarias de la vagina dentata, la vagina dentada,
o ese miedo a la maternidad, el temor a un cuerpo mutilado, o el temor a albergar otro cuerpo dentro de nuestro cuerpo, en el caso de la anatomía femenina, etc. Aparece allí lo monstruoso también cargado hacia lo femenino, ¿no? Que es muy interesante verlo, por ejemplo, desde una óptica feminista, cómo se ha demonizado o cómo se ha también satanizado a la mujer, ¿sí? o a lo femenino en general. Y de hecho hay muchas obras que se consagran a por qué también en la literatura en este periodo que estamos hablando, la literatura gótica, romántica, del siglo XIX sobre todo, y también posteriormente, aparecen tantas figuras de lo monstruoso asociadas con lo femenino. Bueno, a propósito de ese miedo a la maternidad, pues un referente que menciona él es El bebé de Rosemary, ¿no? Esta película dirigida por Roman Polanski, basada en una novela de Ira Levin, que es La semilla del diablo. No sé si ustedes han visto esta película, se les recomiendo, una gran película de terror clásica de los años 70, sí, finales de los 60, 70 se alcanza a hacer, sí, que básicamente trata de una pareja que llega a vivir a un edificio y ella está a punto de tener su bebé y poco a poco empieza a tener miedo de los vecinos porque la tratan de una manera muy particular, en fin, y resulta, pues aquí les voy a hacer un gran spoiler, pero es inevitable porque tiene que ver con nuestro tema. Resulta que todos los vecinos forman parte de una secta satánica que está convencida que ella va a tener al hijo del diablo, al anticristo, pues, ¿no? Entonces, todo el tema de la maternidad se va viendo cargado ahí desde los vecinos, desde ella misma, empieza a sospechar de su esposo tiene un rol ahí muy ambiguo, y bueno, no les cuento más para no dañarles más la película, pero bueno, o la novela, si leen la novela de Ira Levin también, que expresa en términos pues cinematográficos ese miedo del que hablaba Freud, ¿no? En el mundo de las artes también empiezan a aparecer artistas, ¿cierto? Como los simbolistas sobre todo y después los surrealistas, que empiezan a expresar esos contenidos también de lo monstruoso, esos contenidos inconscientes a través de manifestaciones artísticas. Y por ejemplo, Odilon Redón magnifica uno de nuestros órganos, que es el órgano del ojo, que representa el sentido de la vista, que es el sentido de la vista, pues que es uno de nuestros sentidos más poderosos y del cual dependemos más, pero que también a veces nos ciega paradójicamente ante cosas que podemos aprender o conocer a través de los otros sentidos. Esa pulsión hacia lo óptico de la cultura occidental, ¿cierto? Que ha sido tan denunciada tantas veces. Y que por ejemplo Freud habla de la pulsión escópica, ¿no? Entonces esa obsesión por el voyerismo, por mirar, por espiar o ser espiado, etcétera, ¿sí? Y que Odilon Redón lo expresa magnificando el ojo, multiplicándolo, reduciéndolo a un solo ojo, que aparecen las formas artísticas, ¿no? Aquí varias imágenes precisamente de cíclopes o de ojos casi autónomos, ¿cierto? Como un simbolismo del ojo permanente del psicoanálisis. El ojo también está asociado con la sexualidad, el voyerismo, por ejemplo, pues en ese modelo clásico freudiano, con el espiar o descubrir a los propios padres en el acto amoroso, ¿sí? Que es un momento traumático para todo niño, en fin, ¿sí? O descubrirlo por accidente, que tiene que ver con la mirada y con la negación de la mirada, ¿no? Que está en el mito del mismo Edipo, ¿no? Recuerden que Edipo se volvió ciego precisamente, o se cegó a sí mismo por después de que descubre que ha terminado, digamos, con su propia madre, ¿cierto? Y es lo que para Freud esa mutilación de los ojos es una castración, ¿sí? Como que el ojo también entonces está asociado con los órganos sexuales, toda esa tradición un poco psicoanalítica que aquí manifiesta en estas imágenes de Odilon Redón. Pero también está toda la cuestión de la ingestión, de la comida, de la masticación, de los monstruos que devoran, ¿sí? Por ejemplo, Saturno devorando a sus hijos en la versión de Goya, que es tan fuerte, ¿cierto? Entonces, la boca también es otro órgano que aparece en el psicoanálisis muy asociado con la sexualidad o con la voracidad, o con, ¿sí? Los monstruos devoradores o los chupasangres, ¿no? El Drácula también es una boca, donde se maquillan siempre los colmillos de Drácula, y ese erotismo implícito un poco en el acto de morder del Drácula, que es para alimentarse, pero que también involucra algo de seducción, etc. Pero bueno, la boca se transforma, es pura voracidad, ya no es el órgano de intercambio y comunicación, sino que se impone como agresividad pura, deseo de dominar y destruir al otro, ¿no? En esa manifestación ya más monstruosa. Y bueno, aquí entonces pues ya vamos a ver como esa
confluencia de lo monstruoso, que proviene un poco de la mitología, del folclore, de las creencias y las otras formas de religiones paganas o no occidentales, más bien digámoslo así, o no judeocristianas, hacia lo literario y hacia el género fantástico en la literatura, que la literatura fantástica, esta literatura fantástica que en realidad sí la han situado los teóricos como Todorov, como muchos otros estudiosos del género fantástico, precisamente teniendo orígenes en la novela gótica. Allí se recoge pues esa teratología ya dentro de un cauce moderno, que es la literatura fantástica, ¿no? Entonces les puse aquí la carátula original en alemán de una de las obras que más ha estudiado Freud, que más estudió Freud o que más se estudian desde esta perspectiva, y es uno de los grandes creadores de los monstruos modernos, que es el escritor alemán E.T.A. Hoffmann, ¿cierto? Escritor romántico, pero también ya tardío, y que también es uno de los grandes maestros de la literatura gótica alemana, que influenció después a autores como por ejemplo Edgar Allan Poe, que es otro autor que recoge mucha de esta tradición. Y bueno, casi que Freud recuperó a Hoffmann, para muchos lo hizo visible con esta obra de Lo Siniestro, un largo ensayo que se publica como libro independiente, y que en el cual analiza particularmente a este escritor alemán, y sobre todo una obra de él que les recomiendo mucho, que es una de las obras más leídas gracias un poco precisamente a esta recuperación que hace Freud, que es El hombre de la arena, ¿sí? Der Sandmann, el que aparece acá, ¿sí? Que es una historia que puede ser entre de terror, pero también anticipa un poco la ciencia ficción, porque aparece un autómata, en fin, es un relato largo, muy interesante, y de donde toma Freud, es donde, digamos, él saca este concepto de Unheimlich, ¿cierto? Que es como un término en alemán que se traduce generalmente como lo inquietante, lo extraño, lo desconocido, ¿sí? Lo que genera lo siniestro, es la traducción más común, ¿no? Pero que también se traduce de otras maneras, ¿no? Y que es un tema que surge en la literatura fantástica y sobre todo de la mano de Hoffmann, ¿cierto? Es donde lo encuentra Freud, ¿no? Lo siniestro, tal y como lo define Freud en este texto, no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que solo se tornó extraño mediante el proceso de su represión. Lo siniestro sería algo que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado, ¿no? Entonces lo siniestro es una forma en la que emerge o sale de esos contenidos inconscientes, ¿no? En el texto de Hoffmann, pues el texto de Hoffmann comienza el narrador recordándonos un periodo de la infancia en la que el protagonista tiene, el hombre de la arena también es un mito, un poco una tradición, que es como decir el coco o algo parecido, que en la que los padres le decían al niño que si no se quería ir a dormir, le decían, miren, si ya tiene sueño, vayas a acostar, porque si no se va a dormir bien el hombre de la arena. Y el hombre de la arena es aquel que le echa arena en los ojos, haciendo alusión un poco a esa piquiña, ese sentido de molestia en los ojos cuando uno tiene sueño y no se esfuerza por no dormirse, que siente como si literalmente tuviera granos de arena en los párpados. Entonces, si no se duerme bien el hombre de la arena. Pero pues entonces aquí cobraba la fuerza de un mito terrorífico, ¿no? Porque el niño sentía que iba a venir el hombre de la arena y se lo iba a llevar. Y lo interesante es que el niño asocia en su imaginación a ese hombre de la arena del que le hablaban sus padres con un señor que iba a visitarlos, era un vendedor de lentes, ¿sí? Ahí vuelve a aparecer el tema óptico, el tema de la observación, que venía a ofrecer lentes, y que él se convence este niño de que ese es el hombre de la arena, ¿no? Y bueno, después se lo encuentra ya siendo adulto y aparece otro tema que es el de la mujer artificial, el del autómata, pero siempre está asociado con esa idea de la observación, el voyerismo, lo que se ve y lo que no se ve, bueno, y que tiene que ver con eso de lo siniestro de lo que habla Sigmund Freud. A propósito, ya que estamos hablando tanto de Sigmund Freud, creo que ya habíamos hablado de la serie que se le ha dedicado a Freud para la plataforma Netflix, una serie alemana. Yo apenas la empecé a ver, pero es muy interesante porque le dan un giro también medio sobrenatural a la cosa, ¿sí? No es una serie propiamente histórica o no es una biografía de Freud, sino que lo ponen casi como uno de esos detectives paranormales de los que abundaron también en la literatura gótica, enfrentado a casos de posesión, etcétera. Bueno, vamos a verla, yo no la he visto completa, pero me parece interesante que un poco se le devuelve la pelota a Freud al volverlo a él también un personaje de ficción en un ámbito de lo siniestro, ¿no? Bueno,
Aquí se evoca también precisamente porque también lo evocaba Freud y lo evoca más directamente de la fuente Cortés, esos conceptos de Nietzsche en el origen de la tragedia, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, que eran un poco esas dos figuras mitológicas de la mitología clásica que se manifiestan, que también forman parte un poco de la tradición griega, de Apolo y Dionisio, ¿no? Apolo, pues un poco el dios del equilibrio, de la razón, del orden, de la estabilidad, de la proporción, de la luz, ¿sí? El dios de lo claro, del comportamiento recto, ¿sí? De la obediencia un poco al dios padre Zeus, ¿sí? Y por otro lado Dionisio, ese dios del caos, de la fiesta, del vino, de la confusión, de la exuberancia, de la inestabilidad, ¿cierto? Como dos fuerzas opuestas en la mitología que se manifiestan en toda la historia del arte casi como dos estéticas distintas, ¿no? Y por supuesto la que nos interesa aquí asociada con lo monstruoso es lo dionisíaco, ¿sí? Bueno, una figura como Jekyll y Hyde casi que introducen el mismo personaje las dos fuerzas, lo apolíneo y lo dionisíaco, lo diurno y lo nocturno, ¿sí? Y bueno, aquí también nos lo recuerda Cortés en esta perspectiva de nietzscheana, ¿cierto? Cómo las imágenes monstruosas se asocian un poco hacia el lado de Dionisio, ¿no? Aquí también vemos nuevamente a los dos dioses representados escultóricamente. Nos dice Cortés, las imágenes monstruosas resultan ser el símbolo perfecto de la extraña relación, un ser perteneciente a los abismos de lo dionisíaco que adopta las formas de lo apolíneo, de lo antropomórfico para poder convivir con los humanos, ¿no? Como que en todo caso, además, todos nosotros somos, nos diría Freud, Apolo y Dionisios, ¿no? Nuestra dimensión racional, consciente, nuestro comportamiento institucionalizado representa al apolíneo, pero también tenemos en el fondo un Dionisios que quiere salir, que quiere embriagarse, que quiere liberar todas sus pulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería la representación apolínea del universo dionisiaco que emerge únicamente de vez en cuando, ¿sí? Y por supuesto, pues la cultura tiene como ritualidades o espacios donde se permite el surgimiento de lo dionisíaco, la fiesta, ¿cierto? El carnaval, etcétera, pero que de otro modo está oculto, está escondido, está negado, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparece un poco la teoría freudiana, ¿no? Ustedes saben que, pues, un poco el modelo de Freud de la subjetividad, de la conciencia, la divide como en tres estratos o tres niveles o tres componentes más bien, ¿cierto? Que son el yo, el ello y el superyo, según una terminología, digamos una traducción, ¿cierto? Y precisamente entonces el superyo es la representación del acatamiento al orden imperante, es como ese pequeña figura de poder que tenemos todos en nuestra mente que nos dice qué es lo recto, cómo debemos comportarnos, que debemos ser obedientes, etcétera, etcétera. Otro que es un poco el yo, que es un poco ya nuestra personalidad, digamos, con la cual funcionamos en la vida cotidiana, y está el ello que representa las fuerzas inconscientes, casi que por lo que puso allí en la mitad de Dionisio y Apolo, Freud fue el yo, ¿cierto?, que regula las relaciones entre el orden y el caos, entre la rigidez y el respeto a las normas de manera rígida, y el caos, el desorden, la liberación de los impulsos que representa el ello, ¿no? De esa pugna continua entre los deseos inconscientes y la represión impuesta por el entorno social que en nuestra cabeza se cristaliza en el superyo, y asumida como algo natural, se origina el ser monstruoso, que a la vez fascina, repugna, atrae y horroriza, ¿no? Entonces lo monstruoso igual surge a pesar de que está esa capa que trata de negarlo, ¿no? Lo siniestro procedería de una combinación de las represiones individuales y grupales, represiones de narcisismo primario de los deseos sexuales. Es la proyección y la difusión de los deseos infantiles que el superyo censura y que puede llegar a activarse desde la otredad, ¿sí? Desde esas formas de la otredad. Aquí les puse como el esquemita, ¿no? El yo, el ello y el superyo. El yo es el principio de realidad, es como lidiamos cotidianamente con el mundo, nuestra interfaz con el mundo, por decirlo así. El superyo, esos aspectos de la moralidad construidos institucionalmente y verticalmente. Y el ello, el principio del placer, esas pulsiones hacia Eros o hacia Thanatos, hacia el sexo o hacia la agresión que están ahí en todos nosotros, ¿no? Aquí pues una versión ya más light para representarlo con emojis, ¿cierto? Entonces el diablito del ello, el santico del superyo y ese yo perplejo un poco ahí que tiene que estar lidiando entre esas dos fuerzas. Otra manera también que alude a la cultura popular, ¿no? Entonces tenemos ahí a Freud, pero que tiene las dos caras,
el personaje de dos caras es como el yo que está ahí en la mitad entre lo oscuro y lo luminoso, etcétera. El super yo que es Batman con su moralidad rígida, ¿cierto? De vigilante, y el ello que sería el guasón, ¿no? Bueno, es una manera ahí de acomodar los personajes a la teoría freudiana, pero para que la entendamos mejor con estos referentes de la cultura popular. Y bueno, así como lo hace la literatura, por ejemplo, Hoffman, por ejemplo, toda la literatura gótica y todos esos monstruos románticos de la literatura gótica, en las artes, pues a José Miguel G. Cortés le interesa mucho Goya, pues primero pues por ser el gran artista español, ¿cierto? Pero segundo porque efectivamente es uno de los artistas que se permitió representar ese lado oscuro, esa monstruosidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí Caníbales preparando a sus víctimas, ¿no? El canibalismo, que es uno de esos tabúes que también forman parte de lo reprimido y que también surge en forma de lo monstruoso, ¿sí? En una de sus formas contemporáneas es el zombie, ¿cierto? Del canibalismo. Esta es otra de las imágenes de caníbales de Goya. Y bueno, aquí una cita que nos da José Miguel Cortés de Baudelaire sobre Goya, ¿no? Porque es tan interesante Goya en términos artísticos, ¿no? Nos decía Charles Baudelaire, este poeta francés considerado como uno de los grandes poetas malditos de esa literatura decimonónica de Francia. El mérito principal de Goya consiste en su habilidad para crear monstruosidades creíbles y tangibles. Sus monstruos son posibles, tienen las proporciones adecuadas. Claro, miremos los caníbales, pues son seres humanos y no se han transformado, no se han distorsionado, pero sí vemos que el solo hecho de sostener esa mano humana ya le da un carácter monstruoso, de la ambigüedad, digamos, sexual en sus genitales, en fin, pero no son monstruos exagerados, digamos, como otros que hemos visto acá, ¿no? Todas esas contorsiones, caras bestiales y muecas diabólicas son profundamente humanas. En una palabra, es difícil precisar el punto en que la realidad y la fantasía se confunden, ¿no? Como que los monstruos de Goya son también muy apremiantes porque son absolutamente humanos, ¿no? Miremos, por ejemplo, las pinturas negras de Goya, que es un poco esa faceta de Goya donde más se explora lo monstruoso, que también aparece el imaginario de la brujería, de los aquelarres, del demonio, pero miren que vemos a ese macho cabrío, a esa especie de representación animal del demonio, pero por lo demás las brujas son humanas con unos gestos grotescos, ¿cierto? Aquí la versión completa del aquelarre, y toda esa fascinación de Goya también por toda esa imaginería de la brujería, ¿no? La faceta de las pinturas negras casi que parecen ya procesiones de zombies, en fin, ¿no? Y bueno, una cosa curiosa que hace Cortés y es proponer un contraste con otro artista, pues no de la misma época, pero con otro artista que también asociamos normalmente con lo monstruoso, con estas criaturas fantásticas, por lo menos, que es Hieronymus Bosch o Bosco, ¿cierto? El famoso Bosco, sobre todo en su Jardín de las Delicias, que es la imagen que les pongo ahí. Pero curiosamente Cortés casi que quiere hacer un contraste entre estos dos, ¿no? Como si incluso dentro de lo monstruoso hubiera polaridades, y lo monstruoso de Goya me parece mucho más atractivo y más representativo de esas fuerzas a ser reprimidas, que esa imagen luminosa del Bosco, donde aparecen esas criaturas que, por más extrañas que sean, parecen más graciosas que otra cosa, ¿no? Entonces nos dice Cortés: la obra de Goya respondería a una concepción monstruosa y la del Bosco a una visión maravillosa. El ser humano en Goya se ha convertido en un demonio sin necesidad de hacer ninguna concesión a los encantos de lo insólito, como le ocurre al Bosco, ¿no? Efectivamente en Goya está el desánimo, la frustración, como ese lado oscuro de lo humano, demasiado humano, que diríamos con Nietzsche, mientras que lo monstruoso en el Bosco, incluso en el panel más oscuro del Jardín de las Delicias, en todo caso siempre tiene como esa dimensión lúdica de juego que le quita un poco el poder de lo monstruoso tal y como estaría en Goya. Claro, esa es una lectura muy sesgada del Bosco y pues hasta aquí podemos recordarla simplemente, pero pues podemos encontrar otras muchas dimensiones en la obra del Bosco que las que subraya Cortés, pero bueno, por lo menos el contraste en ese sentido por lo menos está bien argumentado, digámoslo así, ¿no? Y bueno, volviendo con Freud y volviendo con Hoffman, pero también introduciendo a otro autor, Roger Caillois, ¿cierto? Que es otro teórico, otro historiador, otro autor que ha hablado de lo monstruoso. Se proponen estos 4 elementos relacionados, o estas líneas temáticas relacionadas con lo monstruoso, ¿no? La relación entre la vida y la muerte,
Allí en la frontera entre vida y muerte aparece lo monstruoso, o la comunicación con el más allá tiene ese aspecto monstruoso, las posesiones, el espiritismo, las invocaciones, bueno, en fin, o la representación de la muerte, el miedo a morir, en fin. Segundo, el temor a la mutilación, ¿cierto? El miedo a ser mutilados. Tercero, la duplicidad del ser humano, el tema del doble, que es uno de los temas que más trabajó Hoffman y que después otros autores como Edgar Allan Poe retoman, y bueno, también Dostoyevsky también tiene una novela sobre el doble, en fin, es un tema recurrente el doppelganger en la literatura romántica gótica y después también en muchos otros espacios. Bueno, para no ir más lejos, ahorita esta última serie que se hizo basada en Stephen King, de una novela que también habla del doble, ¿cierto? Y la promiscuidad entre lo humano y lo no humano, o lo orgánico y lo inorgánico. Aquí sí ya empieza a aparecer el tema de lo inorgánico también como fuente de monstruosidad, que lo había negado Cortés antes en esa primera etapa, pero en esta etapa ya donde efectivamente la tecnología, la ciencia, los autómatas empiezan a aparecer como parte un poco del catálogo de lo monstruoso, esa promiscuidad entre lo orgánico y lo inorgánico se vuelve otra fuente de lo monstruoso. Y bueno, aquí algunas de las obras de Hoffman que creo que son recomendables, Los autómatas, precisamente, que nos hace alusión ya a esa introducción del autómata y del ser artificial, o de la duda de si alguien es real o no es real, si es humano o no es humano, que introduce el tema del autómata. Una novela como Los elixires del diablo, donde aparece precisamente el tema del doble, también llevado a muchas variaciones. El hombre de la arena, el cuento que les contaba, y aquí una ilustración asociada con ese cuento, que es uno de los cuentos más célebres de Hoffman y que ustedes encuentran en muchas ediciones, entre ellas la de la editorial Valdemar, que ya hemos mencionado varias veces, ¿no?